Ok, buenos días para todos los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, TikTok, que está acá con nosotros también transmitiendo en vivo, los hermanos que están en Zoom en diferentes países y todos los hermanos que van a recibir, pastores y ministros, esta enseñanza a través de YouTube, Facebook, Telegram, Instagram y TikTok. Que el Señor Jesús le bendiga en su nombre y estamos reunidos en este lugar, en esta mañana, como dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Dice que el Señor está donde están dos o tres reunidos en su nombre. Olvídense del nombre de Jehová ni de Yahvé, son nombres falsos inventados y vamos a preparar un material, bueno, una enseñanza, pues el material lo tengo de hace muchos años para que usted pueda saber la verdad de estos nombres falsos. Uno inventado en el año 1202, que es el nombre de Jehová por un sacerdote católico llamado Raimundo Martini, y el otro inventado por los judíos masoretas, el nombre de Yahweh o de Yahvé, aunque en el abecedario hebreo de 22 consonantes, su forma antigua, no tenía la W. Eso es una invención nueva para dar la contracción del sonido de la vocal U, que se utiliza en los nombres como William, Wolf y otros nombres más, para engañar y engañarse ellos mismos. Y recuerden, en ninguna parte del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nunca el Señor Jesús pronunció ni Yahvé ni Jehová. Si usted es un lector de la Biblia, puede verificar lo que le estoy diciendo. Y de paso dice que ese mismo libro de los Hechos, capítulo 4, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted dirá, hay muchos en el judaísmo que aparecen en forma griega. Sí, señor, tiene toda la razón, y aparece en griego. ¿Sabe por qué? A ustedes, hermanos hebreos. ¿Por qué aparece griego? Porque ustedes eran los convidados y no fueron a la boda. ¿Me están entendiendo? Y el Señor, como ustedes no fueron, mandó a buscar al cojo, al ciego, al minusválido, al pobre, e invitó a los gentiles y fuimos hechos participantes de la rica savia del origen. Les recomiendo que lea el libro de Romanos, capítulo 11 y capítulo 12, por si acaso quieren contender. Estamos acá en este día. Mi nombre es el pastor Arturo Párraga. Mi teléfono son 58 414 617 6198. Disculpe, más 58 424 617 6198 y más 58 212 564 5917. Mi correo electrónico es aparraga62@gmail.com y visionfinal.lft@gmail.com. Puede escribir con toda confianza y con gusto le estaremos devolviendo sus inquietudes, sus preguntas, sus necesidades, y también con proveerle algún material que usted lo puede mandar a imprimir o guardarlo en su teléfono de cualquier forma que le parezca a usted, en PDF y otras maneras. Hoy vamos a tocar parte de la continuación del tema de la semana pasada. ¿Cuál es la idea de esto? Preparar su mente, sus sentidos, para que usted pueda comprender Apocalipsis. La gente cree que entender Apocalipsis, un libro que está de forma griega, escuche bien, y detrás de ese griego hay unos 20 idiomas distintos que utiliza las escrituras. Solamente los primeros 5 libros escritos por Moisés tienen aproximadamente 19 lenguas, 17 básicas y unas 19 a 20 lenguas distintas utilizadas por Moisés para escribir el Pentateuco, la Torá o la ley, como usted lo haya aprendido, para que usted lo entienda. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y el mismo libro de Apocalipsis tiene una connotación muy complicada por las palabras que a veces son básicas y comunes en nuestra lengua castellana y en otros idiomas que no son de las lenguas escriturales, y necesitamos traducir cada una de las palabras para que usted pueda comprender. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de la palabra cielo, pues usted la lee en castellano, pero aparecen varias palabras cielo y hay 3 de ellas que se utilizan, que son distintas, que es cielo, auronema, mesoronema y aureos, que son distintos. Y cuando hablamos de fuego, en Apocalipsis vamos a conseguir fuegos de diferentes formas, como fuego pur, pira, pureto, inea, antraqui, para de contar, y son fuegos distintos. Utiliza un lenguaje que no era comprensible para aquella época que se escribió de Juan, en el siglo II, durante el imperio de Trajano, el español, el segundo emperador español, entre el año 114 y 117 de la era común o de Domini, para que usted lo entienda, y utilizó fuego, fisión y fusión, combustión y ignición, que esas palabras no pertenecían a la época de ellos. ¿Ves? Por eso
tuvimos que llegar a este tiempo para poder traducir y entender a perfección cómo van a suceder las cosas. Le pregunto, ¿cómo podría Juan saber de una bomba atómica, de una bomba de plutonio, una bomba de neutrones, una bomba de megatones, unas bombas químicas, biológicas y bacteriológicas como una bomba de BX o de SAR y otras más, para que usted pueda comprender? Y necesitamos el lenguaje y necesitamos el entendimiento. Ahora estamos abriendo la puerta del conocimiento, del entendimiento. Si alguien no conoce realmente quién es Jesús, su naturaleza, la sustancia de su ser, jamás podrá conocer la identidad real de Dios. Y esto te va a bloquear y te va a trancar tu acceso a los misterios de Dios. La gente se queda echando cuentecitos, pero los misterios de Dios no los puedes accesar nunca si no conoces la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tiene la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Entonces necesitamos hoy profundizar un poco. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que era la naturaleza de su cuerpo y de las palabras carne, que se utilizan varias en un sentido figurado y un sentido explícito, como es la palabra sar, soma y basar, que son distintas porque cuando se refiere a la palabra soma se refiere a la figura, lo que es el cuerpo como figura. Pero cuando se refiere a basar se refiere a la sustancia o a la naturaleza de los cuerpos. En cambio la palabra sar, que también es carne, en un sentido figurado, no está hablando de la carne como materia, sino de la actividad natural de la carne, lo que son sus designios, sus principios, su sistema sensorial, su sistema emocional, que todo es derivado de la misma. Cuando usted siente una tentación, un deseo, ¿dónde se va a mover? En tu ser, en la sustancia de tu cuerpo. ¿Está entendiendo? Y eso opera con patrones químicos, biológicos, patrones eléctricos y sensoriales que se activan a través de sensores que funcionan en nuestro sistema neural y en nuestro cuerpo. Ojalá entienda. Porque cuando usted es tentado, produce reacciones en tu organismo, alteraciones de las sustancias químicas en su diversidad, alteración del sistema respiratorio, del sistema cardíaco, y todos los patrones eléctricos y todos los patrones sensoriales se sensorizan, ¿ves? Por el deseo. Recuerda que le dije también de que hay una simiente injertada en nuestra naturaleza, que la gente no peca simplemente por infracción, y la gente piensa que pecar es simplemente infracción. No, pecar, el pecado se produce por una simiente injertada en nosotros que nos obliga y nos lleva cautivo a obedecerlo cuando el creyente o el hombre o el ser humano no tiene la ley del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, para moverse a través de otras sensaciones y patrones que van a hacer lo mismo que el zar, pero en forma inversa, en dirección hacia lo justo, hacia lo bueno, a lo que es de buen nombre, a lo que es la voluntad de Dios. Hoy, como la semana pasada le expliqué que el Señor Jesús, su naturaleza no era humana, que eso es lo que se ha enseñado en los institutos teológicos de casi todas las organizaciones en el planeta, que es una doctrina romana, plenamente romana, pero con su origen en Egipto, que fueron los primeros que escribieron sobre esto, los egipcios, que se llama la tesis del canon Kai Alo, que en la forma romana o trinitaria se le conoce como la unión hipostática o la hipostasia. Hoy vamos a hablar un poco de teología, como la semana pasada, y de los graves errores de la teología. Mire, la gente piensa que todo lo que venga de las escuelas teológicas es verdad. Te voy a decir lo contrario. El lugar donde se imparten mayores errores dentro de la fe y el cristianismo en los institutos teológicos. ¿Sabes por qué? Porque estos profesores y maestros y dueños de institutos no se han sentado a volver a releer, a inspeccionar detalladamente. ¿Y qué se han traído? Los errores que se establecieron en el Concilio de Nicea en el año 325 y los errores que se establecieron en el primer concilio y el segundo concilio constantinopolitano, el del 381 y el del 454. Sin contar que faltaron 5 concilios más, 4 concilios más ecuménicos y una cantidad de concilios que no se mencionan dentro de los concilios ecuménicos o doctrinales. El concilio de Dor, de Darlé, de Midán, de Capadocia, de Panfilia, los concilios de Roma, los concilios de Jerusalén y otros tantos concilios más. Les recomiendo, si usted tiene el tiempo para leer, que compre una obra que se llama La historia de los papas y de los concilios. Ahí va a leer no la plenitud de todos los concilios, pero sí una buena parte. Sin embargo, nosotros en esta época hemos sido testigos del último concilio
Vaticano 2009 por el Papa Ratzinger, retirando la palabra Jehová de las Biblias católicas, con un gran conocimiento que lo hizo ese hombre y una gran responsabilidad que le costó el papado, porque él era el director de la Escuela Teológica de Vaticano, de Roma, y de paso el sucesor de Cancún, que fue el primero que disertó, huyó, porque empezó a sacar a la luz grandes verdades. Ojalá los cristianos en la fe se atrevan a decir la verdad y no le tengan temor a lo que les pueda pasar, como dice el Señor. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. Hoy vamos a introducir esta parte. Queremos hablar de lo que les dije como anuncio, que íbamos a tocar el tema de Jesucristo, la identidad visible de Dios. El conocimiento de Dios es gradual. Y cuando habla de gradual, vemos como Dios mismo lo hizo de esa manera, poniéndole yo atención durante muchos años a esto. Vi cuando el Señor toma primero una identidad de un hombre después del diluvio. Recuerda que Dios se repitió de haber creado el hombre, pero Noé halló gracia. Te estoy explicando esto es un principio, porque si no vamos a un principio, usted no va a entender. Y recuerda que una de las cosas que Dios dice de sí mismo, dice que Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Génesis empieza que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la sal. Y Apocalipsis termina, sí ven Señor Jesús. Allá hay misterio y aquí revelado en una plenitud. Entonces el conocimiento es gradual, que va de aumento en aumento. Vamos a comenzar hoy con Génesis y nos vamos a mover ahorita a ese capítulo 1 de Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ese es el primer versículo de la Escritura. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de la teología se ha construido una tesis donde se enseña en los institutos bíblicos, escúchelo bien, de que Dios es inmaterial. Me imagino que la palabra, la persona que dieron estos argumentos para describir de esta manera a Dios como algo inmaterial o insustancial, porque si es inmaterial, es insustancial. Si es así, el concepto, miren lo contradictorio. Dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas. Y la palabra sustentar viene de sustancia. Entonces, ¿cómo puede sustentar usted algo si usted no posee naturaleza existente? Le voy a una ley de la física que dice que lo que no tiene materia no existe. ¿Me están entendiendo? Lo que no tiene materia no existe. Y sin embargo, la Biblia te dice que Él es el sustentador. ¿Me está entendiendo? Y de ahí le sigue, en ese mismo orden, otra palabra que tiene que ver como el proveedor. Hoy vamos a tocar una cantidad de traducciones, si no da tiempo, para que usted pueda verlo con sus ojos, porque es muy distinto cuando una mente indocta, imberbe, sin conocimiento, sin capacidad, y lo escuchaban los hombres de aquella época. Estamos hablando de 2000 años, casi los primeros concilios, 1600 y tantos años. Y en estos concilios, hombres sin una gran capacidad escribieron conceptos, y que ha resultado de que la gente de este tiempo, teniendo el alcance, escuche bien, todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, toda la cantidad de compendios y manuales que se pueden manejar a través de Google, de YouTube, de Facebook y todas las redes, tenemos un mundo inmerso, una ricura de escritos para poder investigar y observar sus grandes errores y sus grandes engaños, porque cuando usted transfiere un error al mundo y lo deja escrito, y esto se convierte en un tema o materia de clase en los institutos teológicos del mundo, usted está transfiriendo un error. ¿Y cuál es el efecto del error? Que estás enviando a la gente a la condenación. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Cuando usted admite un error, que es una mentira, ¿qué haces con la gente? Lo inverso, lo contrario. Mira cuánta gente hay ahorita en el mismo Seol o infierno, como tú le quieras llamar, clamándola a Jehová, o a un Jesús humano, extraño, que no es. Ya esto se lo he explicado varias veces. En 1 Corintios 11:4 te dice que predican un Jesús distinto y reciben un espíritu distinto. Mire, ese texto es valioso, escrito por Pablo, porque los judíos presentaron una tesis de un Jesús humano 100%, y está escrito en los evangelios, ellos mismos diciendo, los maestros
de Israel. No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos nosotros. ¿Me estás entendiendo? Pero te pregunto yo a ti, ¿cuál de esta descendencia de todos estos hombres traspasaba las paredes, caminaba sobre la sal, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, le restituía una mano a un hombre con una mano seca, ponía ojos? Escuchen, no solamente sanar a los enfermos y darle vista, sino que hubo uno que el Señor untó lodo, lo puso en sus ojos y le hizo los ojos. Creador. El conocimiento del Señor Jesús es gradual, para que usted pueda entenderlo a la perfección y para que lo entienda, que es la idea de esta enseñanza, porque estamos hablando de Jesucristo, que es la identidad visible de Dios, y muchos textos que están muy claros, pero la gente, como no lee la Biblia, y muchos de ustedes que están escuchando a través de TikTok y de las diferentes redes sociales que van a escuchar esta transmisión, son cristianos, como les digo siempre, de 10, 12, 7, 8 años, creen que saben mucho y no han terminado el libro. Y como le digo siempre a la gente, si usted va a estudiar ingeniería, usted tiene que aprobar todas las materias, así sea con 10. Pero tienes que aprobarlas todas, porque si no te vas a graduar. Y tú tienes aquí 66 libros que tienes que leerlo todo, sin contar que faltan 11, que se mencionan en las mismas escrituras. Si usted lee los Salmos y lee la Carta de los Reyes y Crónicas, usted se va a dar cuenta que faltan 11 libros, porque están mencionados esos libros. En mi estudio están esos libros muy bien mencionados, simplemente que esos libros no aparecieron, no fueron recopilados. Roma no nos los dio, nos dio un numerito muy conocido, 66, pero faltan esos libros. Ahí se mencionan a estos profetas. Ahora vamos a hablar de ese conocimiento de Dios gradual, y para poder explicarlo, vamos a empezar desde el principio, para que veamos el orden que el mismo Señor estableció, diciendo: era pues necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Qué da la ley? Toda la parte jurídica legal, todo lo que es la parte del ritual, de los sacrificios, y toda la ley que rige y gobierna, no solamente el mundo hebreo y el mundo cristiano, sino al mismo mundo, al mismo planeta, para que usted lo pueda comprender. Y en cuanto al ceremonial y todas las cosas que el Señor hizo, están allí detenidamente. Y es bueno que usted las pueda observar. La ley de los primogénitos, la ley de la restitución, las leyes de los esclavos, la ley de los animales inmundos, las leyes y leyes que usted consiga, las leyes ceremoniales, las leyes del matrimonio, todas las leyes están ahí detalladamente. Cuando habla de los salmos, está hablando del lenguaje que el Señor utilizó. Fíjate, cuando está en la cruz, ¿de qué estaba hablando el Señor? Salmo 8 y Salmo 22. Ahí está todo lo que dijo el Señor. ¿Está entendiendo? Ahí está el lenguaje que el Señor utilizó durante su ministerio. Y cuando hablamos de los profetas, de lo que está escrito en los profetas revelaron fue la identidad del que vendría. Lo voy a dejar ahí pausado para que usted quede con las ganas de seguir escuchando. Y vamos a comenzar, como ya le expliqué, por Génesis, para que veamos si es que Dios se fracturó en 3 personas o en 4, como lo dice la teología romana diabólica que enseña a la gente, o Dios es uno. Porque si los padres, estos hombres vieron a Dios, si vieron a Dios y Dios son 3 personas, y Dios visitó a Abraham, y Dios visitó a Moisés, y el pueblo de Israel vio a Dios. Es más, no solamente le vio de lejos cuando llegaron al Sinaí, el 16 del mes de Tamuz, el 14 de Tamuz, sino 3 días después, que era el 16 de Tamuz, después que llegaron al Sinaí, y dice que vieron al Dios de Israel. Y luego de eso subió Moisés con 70 ancianos, y dice que vieron al Dios de Israel cara a cara. Dice que hablaron y comieron con él. Vamos a revisar la Biblia. En el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente. Ese es el punto que vamos a comenzar hoy. Amigos de TikTok, no se molesten conmigo. Mi idea es decirle la verdad. Agarre su Biblia y lea conmigo. No importa dónde estás tú, si en la organización, congregación que tú estés. La idea es que tú conozcas la verdad. Si tú te quieres quedar con un sistema religioso porque estás acostumbrado ahí, ese es tu problema. Mi deber es decirte la verdad y que tú decidas qué es lo que vas a hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia, y si quieres la vida eterna o quieres un club, un clancito para pasar la chela. Yo estoy aquí porque quiero la vida eterna.
¿Ves? Un buen negocio, una oferta muy grande. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente. Dice, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escuche bien, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hay una tesis que yo escribí hace muchos años, quizás unos 27, 28 años, que trajo problemas cuando lo hablé con los pastores, cuando le hablé del tiempo cuando Dios no era Dios. Eso trajo problemas. ¿Ves? Porque la gente piensa que Dios como Dios es de la eternidad. No, Dios como Dios tuvo un punto de principio en la eternidad. Por eso Él dice, yo soy el principio. ¿Me entiendes? Y cuando algo es eterno, no tiene principio porque es algo que es eterno. Y retroceder la eternidad en el tiempo es imposible. ¿Ves? En otras grabaciones que hemos hecho, le he dicho que Dios no existe en el tiempo, sino que el tiempo existe en Él. Por eso Él es garante de podernos ofrecer la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo. ¿Ves? Ojalá entienda. ¿Ves? Y de paso, la creación existe en Él, dentro de Él. Y Él es el único que tiene la capacidad de que la creación exista en Él y Él al mismo tiempo poder estar dentro de la creación. Ojalá que su mente pueda comprender. Hay un hermano que está en Caracas, muy amigo mío desde la niñez. Conocemos que teníamos 2 años, imagínate, hace más de 60 años. Y cuando habla de estas cosas, él entra como un shock. Esa tesis yo le llamé la evolución de Dios, de la evolución a la involución. ¿Por qué tengo que hablarle de esta forma? Porque ahorita, para que usted entienda esto, donde nosotros existimos en la creación y en el tiempo, tenemos que retroceder el tiempo y la creación para poder explicar el principio de Dios y el principio de la creación. Poco difícil. Aquí está escrito de este lado, en la evolución de Dios. Y le pregunto algo para que usted entienda y usted me responderá si es lógico, si es razonable o si no estoy diciendo la verdad. Si Él es que antes que todas las cosas, vamos a retroceder el tiempo, mi amigo, hermano, pastor o ministro, cuando nada existía. ¿Me está entendiendo? Y cuando me refiero a que nada existía, me refiero cuando nada había procedido de Él. ¿Me comprende? Le voy a explicar 2 tesis para que usted entienda. Si Dios existe en el tiempo, quiere decir que Él no es eterno. ¿Ves? Pero si el tiempo existe en Él, Él es eterno y Él es el autor de la vida. Y la vida en una ecuación es igual a tiempo. ¿Ves? Y dice la Biblia que Él es el autor de la vida. Y cuando hablamos del espacio sideral dentro del infinito, porque nuestro universo no es el infinito. Nuestro universo es una porción del espacio. ¿Ves? De paso, ya descubierta por el hombre, inclusive dimensionalmente y en tiempo. Los científicos ya están dando las tesis que usted la puede buscar en Google o en otras redes, donde dice que nuestro universo tiene 13.800 millones de años. El número está en la Biblia, pero el número de la Biblia es 13.824 millones de años, que es el tiempo planificado por Dios para hacer un cambio. Y esto se lo voy a explicar cuando entremos ya en Apocalipsis, donde quedamos la vez pasada, la última grabación. Y la primera trompeta que me está pidiendo Mireya que se la repita. Escuche bien, los números están en la Biblia. Usted dirá, ¿pero dónde? Ahí es donde está el problema. ¿Ves? Por eso le estoy explicando el misterio de Dios, para que usted pueda entrar a conocerlo. ¿Por qué el misterio de Dios, que es Cristo? Su imagen, su sustancia. Porque dice la Biblia en Colosenses, léalo todo. Porque en Él están escondidos todos los tesoros, no de dinero, como está predicando ahorita la gente, explotando a la gente, sacándole hasta la última puya, dólar, centavo que tenga. ¿Ves? Aquí, gratis. No tiene que pagar nada ni pagarme nada. Tú gratis. De gratis a recibir, de doy de gracia. Así. ¿Ves? Y los profetas y los hombres de Dios no le cobraban nada. Cuando aquel leproso fue a llevarle a Eliseo los vestidos, Eliseo le dijo que se los llevara. ¿Ves? Y el siervo Gehazi se la dio de vivo, se lo fue a buscar y se los quitó y se volvió leproso. Yo no quiero volver leproso.
¿Me entiendes? Escuche bien para que entienda. Cuando hablamos de esto, de esta evolución de Dios, tenemos que irnos, para que usted lo entienda, donde nada existía, nada había procedido de él, donde el yo soy, el Eyek o el Anoki en egipcio, es decir, que es el nombre, lo que significa el nombre de Dios, significa yo soy. Los científicos y los teólogos han dado mucha tesis sobre lo que traduce en las 4 letras. Dicen que existe por sí mismo, el que la existencia y cantidad de cosas, pero si te lo está diciendo el mismo Señor lo que significa y tú no lo quieres creer, te está diciendo que su nombre es yo soy. Eso es lo que significa. Si usted agarra y escribe el tetragamatrón cuadriforme arameo en su forma original, más la transcripción que se hace, que es IHBH, en una forma escritural, para que usted lo comprenda, su significado es yo soy. Simplemente que la pronunciación, cómo se pronunciaba, no había sido revelada. De esto vamos a hablar en otro momento, que vamos a hablar del nombre y de los nombres falsos que le han dado a Dios. Que hay 3 muy conocidos: Jehová, Yahvé y la Trinidad. 3 nombres falsos completamente. Ahora, ¿qué hace Dios? Vamos a hablar de Dios ahora en la soledad. Hermanito que estoy escuchando, nada existe. No había creado nada. Escuche bien, no había creado nada. Espero que entienda. No había materia. La única materia que existía desde la eternidad es la propia sustancia de su ser. Porque para eso y por eso es que Él es el sustentador de todas las cosas. Ahora, escuche bien, ¿cuántos miles de millones de años incalculables en el tiempo eterno Dios en la soledad, en la incapacidad? Usted dirá, oye, pero esto es difícil. Entiende, no estoy ofendiendo a Dios. Escuche bien, y lo voy a poner en la semejanza. Cuando habla de la semejanza del hombre, está hablando de que el hombre también tiene esas capacidades que están incorporadas en su naturaleza, simplemente que en ciertos tiempos y etapas de la vida, a través del desarrollo y de la evolución de la mente y los sentidos y el conocimiento, es que el hombre descubre lo que es y lo que puede ser y llegar a ser, y empieza a descubrir cosas que nunca imaginó ser ni hacer. Fíjate esto, 2000 años atrás, que íbamos a saber, iba a saber antes que existían los aviones, que iba a viajar el hombre a la luna. Mira, vamos a ponerle 200 años atrás, para hacerlo más corto, que iban a pensar que un hombre iba a tener un brazo biónico, un ojo biónico. Es más, sin ojos poder ver. Usted diría imposible, mi hermano, se lo inventaron en el año 1999 los alemanes, donde te incorporaban un chip en la base del tallo cerebral y podías ver 360 grados circunferenciales. Lo transmitían directamente a tu imaginación. Y de paso, había un descodificador con un transceiver que te daba a tu cerebro las medidas exactas del tiempo y del espacio para que tú pudieras tener una visión de 360 grados. Y yo lo estoy inventando. Hoy lo estamos viendo ya en los sistemas Android que se están utilizando y tenemos, ¿cómo se llama? Esto que no solamente los satélites, estos avioncitos nuevos, drones que ven hasta lo que no se ve. Es más, un satélite puede ver a más de 500 metros de profundidad en la Tierra. Para discernir lo que está en la profundidad hasta cierto nivel. Hay áreas que no pueden entrar. Y de paso, el núcleo de la Tierra está envuelto en una capa de jaspe, que solamente el jaspe puede ser modificado a través de temperatura superior al núcleo de la Tierra. Ahí no valen mechas de perforaciones que llegan hasta ahí, llega, se parte, se perfora. Es porque no es perforable hasta el día de hoy. Ahora, escuche bien. Cuando hablo de Dios, nuestro Señor, estamos hablando cuando nada existía, Él no había creado nada, inclusive Él mismo era un amorfo. Y cuando hablo de amorfo, algo sin forma, estamos hablando de un principio en la eternidad. Y fíjate qué es lo que dice el mismo Señor. Cuando hablamos bajo estos hombres que fueron inspirados por Dios, para Dios traer revelación. Si ustedes se ponen a mirar la Biblia, Moisés no estuvo en el diluvio. Moisés no estaba cuando estaba Adán.
para Moisés escribir todas estas cosas. ¿Qué hizo Dios? Mostrarle la visión detalladamente y que escribiera. Oye, eso no está en la Biblia. ¿Y cómo escribió Génesis entonces? ¿Quién se lo contó? ¿Cómo escribe las primeras partes de los libros? ¿Cómo escribe del diluvio y todas estas cosas? Había que le contar así, pero él no estaba en la época que le iban a contar, porque los patriarcas antiguos que llegó hasta la vida de los que vivieron más después del diluvio, que fueron Arsafac, Sala y Eber, que vivió 464 años, y el otro que vivió mucho tiempo fue Sem, que vivió 500 años después del diluvio, un total de 600 años, y ellos mueren justamente un poquitico, unos años después de la época de la muerte de Abraham, porque Abraham nace en el 292, y ¿quién le iba a contar a Moisés? Si de ahí a Moisés, de Abraham a Moisés, faltaban 700 años. Y luego que le podía revelar la verdad, era Dios mismo llevándolo a la visión. Y usted dirá, eso no puede ser. ¿Y cómo escribió Juan Apocalipsis? El Señor le dijo, sube acá, y dice que lo llevó. Y le dijo, escribe las cosas que son y las que han de ser después de él. Y eso sucedió con Juan, que Dios le escribió todas esas cosas, pero el apóstol Pablo, hablándole de Dios de ahora, de su existencia y de su naturaleza y de cómo él llegó a ser lo que es, escribió aquí en Colosenses, él es antes que todas las cosas. Y en él todas las cosas subsisten, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también te da el principio de la creación, y te dice la misma Biblia, en el mismo libro te dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Lo primero que Dios hizo, hermanito, en él y para él, fue la imagen misma de su sustancia, con la cual él se conoce, se percibe, y con la cual él se dio a conocer. Y usted dirá, no puede ser. La Biblia te dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Me entiende? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando del cielo, si hablamos de este, del nuestro, primer cielo, Aurorema. Y hablamos del espacio sideral de nuestro universo. Recuerden, no estamos hablando de esta galaxia, de nuestro universo, donde hay millones de astros, estrellas y constelaciones. Estamos hablando de que es el mesoronema, porque el tercer cielo, que es áureo, que usted suma el manual Bain o Strong, el que usted le guste, que pueda conseguir mejor en lenguas antiguas, y usted va a confirmar y ratificar lo que le estoy diciendo. Y el mismo Pablo, hablando de Juan, dice, yo conozco un hombre, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, subió al tercer cielo. Te está dando números. Y cuando te dice que los principios de la creación de Dios de Cristo, lo primero que Dios hizo fue su imagen visible, para que usted lo entienda. Y cuando lee ahí Colosenses capítulo 1, verso 15, te dice, él es la imagen del Dios invisible. Ya usted ha escuchado esto, lo que está en otros países que hemos estado juntos aquí en Venezuela en otros periodos. Y cuando hablo de invisible, no estoy hablando de lo que no se puede ver, porque es imposible. Estoy hablando de invisibilidad, donde usted no posee la capacidad de poder ver, porque tus sentidos, tu mente y tu relación con Dios no te condicionan para ver. ¿Me está entendiendo? ¿Qué estoy haciendo yo explicándolo de Jesús y su cuerpo y su naturaleza? De que usted pueda ver a Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, no puedes conocer la verdad. Segundo, no puedes recibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Juan 14 te lo dice. El Espíritu de verdad, cuando el mundo no conoce, no le puede decir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis y le habéis visto, porque mora vosotros y estaremos. Entonces estoy preparando para que usted pueda comprender. Cuando hablamos de la evolución de Dios y de la evolución, estamos hablando de donde Dios sale del ser el yo soy, alguien que existe por sí mismo y en sí mismo, pero no tiene todavía una identidad visible, corpórea de él. Es tremendo, porque la gente se levanta contra el Señor Jesucristo, pues te dicen los apóstoles y los profetas, que te señalan y te dicen, él es la imagen de Dios. Y de paso te dice la imagen misma. Hebreos capítulo 1, verso 3 te dice la imagen misma, y la imagen misma no es otra. ¿Me está entendiendo? La imagen misma no es otra. Aquí no estamos con las traducciones. Le vamos a nombrar una serie de palabras entre las traducciones y vamos a empezar ahorita a disertar esto para que usted pueda ver lo que le estoy diciendo y lo pueda entender. Pero quiero partir de aquí para que usted entienda de que lo primero que hace Dios en sí mismo es su propia evolución de lo intangible y lo invisible
a lo tangible y lo visible. Te pregunto, ¿cómo puede Dios recibir gloria si nadie le puede ver? Te pregunto, ¿cómo puede tener Dios una identidad y nadie puede saber quién es Dios ni verle? Y fíjate lo que te dice la Biblia, que todos veremos a Dios cara a cara, tal cual como Él es. Está hablando de rostro, faz, de identidad. Y no está hablando de varias, como el caso de la Trinidad, que los tres son uno. Mira, eso no existe, porque el único texto diabólico que aparece en la Biblia con referente a esto fue un texto injertado por la iglesia reformista del siglo XVI. Les recomiendo que busques en Juan capítulo 5, versos 6 al 8. El verso 7 exactamente. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y ningún texto de eso, ninguna versión antigua de la Biblia, escuche bien, de ninguna época, ni siquiera la que mandó a hacer Alejandro Magno, allá en el siglo III, porque no la vio, murió en el siglo IV, antes de la era común, no la vio. Ni la Vulgata, ni la Ventus Vulgata, ni ninguna Biblia de la Biblia del Oso, ninguna Biblia hasta el siglo XVI poseía ese texto. Es un texto añadido a las Escrituras, como unos 5.300 textos más. ¿Ves? Es duro, es duro. Por eso le expliqué en una de estas grabaciones, usted que está oyendo, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que pararse entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y lo que no tiene sombra en el Antiguo, en el Nuevo que usted está leyendo, es falso. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a respaldar a ti el Nuevo? Te pregunto yo a ti. Los apóstoles y el Señor predicó con el Evangelio de Mateo, no se había escrito. Porque el primero que se escribe es Marcos en el 48 y el Señor es crucificado en el 31. El 26 de marzo del calendario romano juliano. Entonces vamos a explicar esta evolución. Vamos a ver si Dios, cuántas personas son y cuántas imágenes tiene, o si está en plural o si está en singular. Vamos a leer un poquito. Vámonos a Génesis capítulo 12. Aquí están unos textos que se les mandó, faltan muchos, pero vamos a empezar por ahí. Génesis capítulo 12, verso 7. Así que, hermanito, era su Biblia. Vamos a leer con atención. Es que Dios no se puede ver. Mire, esto es como que usted me diga que en el trono de Dios no hay nadie sentado. No hay una imagen de poder y de reino. Es completamente absurdo. Y de paso, ninguna visión profética concuerda con tres personas. En ninguna. Ni en las del principio, ni en las últimas. Esto es duro. Ya le han engañado. Si te das cuenta, estás en Roma. Mismo Dios, misma doctrina, misma fe. Dime tú, si el destino de Roma, que es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, ¿cuál es el tuyo si estás unido a ella? Si tú eres tu mismo Dios y tu misma fe. Y me acuerdo que en una entrevista a un cura, un grupo de la Universidad del Zulia que estaba haciendo un estudio y quería hacer unas grabaciones, me invitaron a un cura, un conocido acá en Maracaibo, y me seleccionaron a mí como pastor. No sé cómo dieron donde yo estaba. Y el cura estaba como Sisi Bobby, no manejaba las escrituras. Y es para quedarse bien y quedar como Sisi bien parado. Y dijo, es que tu Dios y el mío son la misma fe, ¿verdad? Le digo, no, tu Dios es otra cosa distinta. Tu Dios es un arroz con leche y con mango. ¿Entiendes? Pero mi Dios es uno y único. Yo no sé cuándo Dios dijo que éramos tres. Mira, somos tres, pero aquí es más que algo yo esta foto. En ninguna parte. El mismo Dios dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. No es que los tres son uno. Nunca en ninguna parte habla de que los tres son. Escuche bien aquí en el capítulo 12 de Éxodo, de Génesis, cuando empieza esa relación de Dios con Abraham, en el verso 7, dice así de la siguiente manera. Y se apareció Jesús, Yahshua. Sé que tu Biblia puede decir Jehová o Yahvé, pero esos nombres fueron suplantados. Uno en el año 1520 por el Papa Leoncio X, que mandó agregar en el 1518 el nombre de Jehová, justamente en el periodo de Lutero, de las fases más fuertes de la Reforma, y mandó a injertar el nombre de Jehová. Si no me crees, investiga. Si no me crees, investiga el Concilio Vaticano 2009 por el Papa Ratzinger, que el único que podía retirar de la Biblia ese nombre
era otro papa que revocó el ordenamiento falso, diabólico y satánico que Leoncio hizo por forma política en medio de la reforma y injertar el nombre de Jehová. Y el papa Ratzinger, Benedicto XVI, lo mandó a retirar. Fíjate esto, los católicos no hablan de Jehová, ni le cantan a Jehová. Y los evangélicos bajan un culto de oración y de 10 cancioncitas, 9 son a Jehová. Tremendo. Y usted dirá, es que el Señor nos bendice así. Mire, la iglesia está en la apostasía. ¿Ves? ¿Y sabes por qué? Porque el Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía. Lo dijo él mismo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado. Usted va a conocer al anticristo, va a conocer a la imagen viviente, que es el androide. Ya usted lo está viendo. Mire, cuando yo empecé a predicar esto, hace ya 47, 48 años, que era un muchacho de 14, 15 años, estaba lejos todo esto. Sin embargo, cuando leía mi mente, y me había leído quizás unos 400, 300 y tantos libros de profecía, porque amaba la profecía, mi mente se disparaba a otras cosas, a ver que estas cosas iban a venir y que el hombre iba a ser un ser semejante a él. Ahora estamos viendo, dando entrevistas y charlas en la televisión y en los medios de red. Fíjate lo que te dice aquí. Te dice, en el verso 7, y se apareció Jesús, Dexo a Abraham, y dijo, y usted me dice, ¿por qué Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. No puede nombrar hombre. Y la imagen misma de su sustancia, es decir, de su naturaleza, de la palabra óxido o moxis del latín. Escuche bien. Y dice lo siguiente, y se apareció Jesús a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jesús, quien se le había aparecido. Te pregunto aquí entre nosotros, ¿se le apareció o no se le apareció? ¿Ves? Mira, ahí, en esa parte, se utiliza en la forma hebrea. Aquí les coloqué el verbo, apareció de la palabra ra. Y cuando hablo de la forma hebrea, estoy hablando de la combinación de unas lenguas con nada, que transmite la idea de que se apareció visible en la sustancia misma de su ser. No es una proyección, no es el resplandor, no es algo transmitido a distancia como si no fuera él en forma personal, era él en persona, en vivo y en directo. No era una segunda persona de la Trinidad. Ahora, cuando la gente cree en este sistema de la Trinidad, de que Dios existe en 3 personas, y te dice la Biblia, hablando de Cristo en Colosenses, hablando también en Efesios, en Gálatas, hablando en Filipenses, te dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios no fue. El que fue el otro, la segunda persona de la Trinidad. ¿Me entiendes? Y de paso, escucha el problema, porque en la Trinidad, como le dije la vez pasada, no te dice que son 3 espíritus, te dice, no, es que son 3 personas. Un momento. Cuando usted habla de 3 personas, está hablando de 3 seres distintos. Y de paso, dentro de la palabra haitía, esquema y topeino, que es la palabra condición, que traduce varios sentidos, ahí no es esquema, sino topeino, hablando de que es un condicionamiento a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si es un espíritu, escuche bien, un espíritu no tiene la sustancia del hombre. ¿Por qué? Porque aún faltaba, escuche bien, que la crucifixión fue en el año 4386 y Abraham nació en el año 292 después del diluvio, en el año 1948, y 75 años después, en el 2023, después que Adán pecó, es que Dios llamó a Abraham y Dios se le apareció a Abraham. Saca usted la cuenta. Jesucristo, en cuanto a lo que te dice la teología, que era de carne, naturaleza humana, no existía. ¿Me está entendiendo? ¿Quién se le apareció? Te dirá, muchos te dicen, es que una teofanía es una manifestación de Dios en su diversidad de conceptos, pero en este caso, de fanía y de teo, que es Dios manifestado, es Dios visible en la sustancia y naturaleza de su mismo ser, como te lo presenta el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, Filipenses de 2, capítulo 2, del 6 al 8, Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Léalo con atención. Ahora, en la forma griega, se utiliza la palabra de la palabra
apareció. Se utiliza la palabra, aquí te la coloqué, optanomai, es decir, de ver. ¿Ve? De ver. Ahora, no simplemente ver, porque uno puede ver una visión que es algo abstracto, algo que se coloca en el espacio, pero no es tangible. ¿Me estás entendiendo? Algo que se ve, porque yo he visto visiones, cosas que Dios ha puesto delante de mí y no son tangibles, pero me presenta la visión y puedo entender y descifrar lo que estoy viendo. Ahora, vámonos allá un poquitico más adelante y nos vamos a Éxodo. Ahí mismo, disculpe, en Génesis capítulo 18, verso 1. Vamos a mover la Biblia para que leamos un poquitico y entendamos. 18, verso 1 de Génesis, dice lo siguiente. Alguna versión dice Señor, pero aquí dice el nombre, aquí aparece IHBH, el tetramatron cuadriforme arameo. Yeshua, Jesús, dice, se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor, es decir, el sol en su cenit. Recuerda, cuando se le aparece Dios a Abraham, en esta oportunidad, Abraham tiene doble 99 años. Su cuerpo, dice la Biblia, que es cuando le habla de Isaac, de su nacimiento, ya casi muerto. Y Dios se le apareció en medio de la luz, en plena luz, para que Abraham, que era un anciano, donde su cuerpo se había deteriorado, viera con toda precisión. Pero aquí no es simplemente ver. Yo quiero que preste atención a lo que dice aquí, en este relato. Dice, a la hora de más calor, alzó los ojos y vio 3 varones. Algunos predicadores te dicen, que lo he escuchado, y está en el libro, que era la Trinidad. Mira, los otros 2 eran los 2 ángeles que iban camino a Sodoma y Gomorra porque Dios le iba a destruir. Y como usted ve, sigue leyendo el capítulo 19, que Abraham va con el Señor y le dice que si hubieran 50, que si hubieran 40, que si hubieran 30, los 2 ángeles siguieron a Sodoma y Gomorra y dice que Abraham quedó ahí con el Señor. ¿Ves? O tú te imaginas a los de Sodoma y Gomorra querer violar al hijo y a la palomita voladora, a la tercera persona. Oye, lea con entendimiento. Fíjate lo que te dice aquí. Ajá. Dice, al verlo salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor. No dijo señores. ¿Por qué dijo Señor? Porque ya Abraham conocía muy bien la imagen de Dios. ¿De cuál Dios? El que le llamó, el que le dijo que saliera de su casa, de su tierra y su parentela. ¿Estaba comprendiendo? El que se le apareció en otras oportunidades, el que se le apareció como sumo sacerdote, como Melquisedec. No es que Melquisedec era un hombre, ¿cuál hombre, mi hermano? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin fin de días, sin principio de vida. Oye, por Dios, se acuerde usted cuando lea, ¿no? Te tome nota de las palabras que usted está leyendo y darle el valor apropiado. Y si quiere un valor mejor, busque su manual y traduce cada palabra que le va a dar el concepto real de lo que usted está leyendo. ¿Ves? Aquí está utilizando la palabra Raá, que es ver físicamente y corporalmente, no es una imaginación, no es una visión. ¿Y sabe por qué no es una visión? Mire, vamos a leer. Escuche bien. Te dijo, haré traer ahora un poco de agua para que las veáis vuestros pies y luego os recostáis debajo de un árbol por la sombra, porque era a la hora del calor. Y traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo, que es un horno de 80 por 80, un horno llamado cribano, cuando tú traduces aquí. Toma enseguida 3 medidas de flor y tal. Y luego le dijo, corrió luego Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio a su criado y este se dio prisa a preparar. Te pregunto yo a ti, y tú que estás escuchando, ¿estaba viendo a Dios, sí o no? ¿Cómo estaba Dios? Usted me dirá, oye, lo que veo que estaba en carne, es que Dios no es carne. ¿Me está entendiendo? Dios es espíritu. El problema es que esta imagen que tenemos nosotros es la de Dios, la de Él es la original.
Nosotros somos algo semejante, una réplica. Y es muy distinto la palabra igual a la palabra semejante. Ahora vamos a tratar con esas palabras en la traducción si nos da tiempo. Es muy distinto. Y los diferentes verbos, adverbios, sujetos y adjetivos que se utilizan para esta diversidad de palabras, como igual, como semejante. Porque no solamente tiene que ver con el aspecto físico. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, que está hablando de algo, de la imagen, de morfo, de forma, de figura. Pero cuando habla de semejanza, está hablando de otros patrones que son internos dentro de la naturaleza del hombre, que le corresponden directamente a la naturaleza de Dios. Y que también poseen la naturaleza de los ángeles. Te pregunto, los ángeles y los hombres son parecidos. Físicamente, usted lo ve, tiene cabeza, camina igual que nosotros. Disculpe, el pie. Miren los querubines que están en el propiciatorio, en el arca del pacto. Y si usted lee bien la historia de la Biblia del tabernáculo y del templo, usted va a ver la cantidad de querubines que hay, hechos de madera, revestidos de oro, y va a ver los que están tallados dentro de las paredes en el tabernáculo, y va a ver los que están colocados en las cortinas del velo interior entre el lugar santo y el lugar santísimo, que hay querubines bordados. Es más, en las vestiduras del sumo sacerdote había un querubín bordado de él. Porque está hablando Dios de la sustitución. ¿Ves? Porque sin sustitución no hay restitución. Se nos ha explicado lo que ya me han escuchado estos 10, 12, 13, 14, 15 años. Hemos explicado esto otras veces. Y recuerda que el Señor está haciendo un cambio. Un cambio para que usted lo pueda comprender y tengamos restitución y volver y recuperar la vida eterna. Por eso fue que él dijo que él vino a buscar lo que se había perdido. Y no es al pecador. El pecador iba a ser el beneficiado. O el beneficiado. ¿Ves? Ahora vuelvo aquí. Aquí estamos hablando de la imagen de Dios en una semejanza de hombre. Pero ¿cuál es la sustancia de Dios? Te pregunto. Fíjate esto, porque la gente se para, es que María le dio la carne, María le dio la sangre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mira el problema que hay aquí. Ahora vuelvo aquí al que está aquí, en la casa de Abraham, en ese tiempo. Te pregunto, si estaba con un cuerpo que necesitaba lavar los pies, ¿sí o no? Porque lo está diciendo Abraham, que los quería meter debajo de una sombra, porque había calor. Quiere decir que estaba viendo la condición de su naturaleza, la semejanza de los hombres, sudor, sucio por el polvo de la tierra, porque si están limpios los pies, ¿para qué le va a decir que tiene que entregar? O si venían volando. Venían caminando. Te pregunto, ¿cómo estaba Dios cuando se apareció a Abraham? Estaba en esquema, no en topeino ni en actía, estaba en una apariencia. Y cuando Abraham le ve, no tuvo problema de saber que ese era su Dios. ¿Me estás comprendiendo? Y dice que se postró y le adoró. ¿Me estás entendiendo? Usted está leyendo, amiguito. Ra, acento en la última A, que significa aparecer visible, tangible, corpóreo. Ahora voy a Génesis capítulo 1. Dice que en el principio, mostrándole Dios a Moisés la visión de la reconstrucción del planeta, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si Moisés está escribiendo, como lo hizo Dios con Juan, que le dijo, escribe las cosas que ves, las que son y las que han de ser después de esto. Y empezó el otro a tomar nota. Cuando Dios llamó a Moisés para escribir Génesis, ¿qué hizo Dios? Lo mismo, porque los principios de Dios nunca cambian. ¿Y qué empezó a ver Moisés? El espíritu que se movía sobre las aguas. Y recuerden que Dios es espíritu. ¿Ves? Pero cuando Moisés escribe esto, ya Dios había evolucionado, la creación ya existía. Ya él tenía su propia imagen, de su propia sustancia. Y cuando dice que le ve sobre las aguas, la palabra movimiento que se utiliza ahí del griego metaquineo, que es un movimiento vibratorio, vibrante, de donde los científicos en la actualidad crearon con todas estas tesis lo que se llama el resonador magnético o la resonancia magnética, que es un movimiento
vibratorio acompañado de un haz de luz y del sonido, y que se refracta y se devuelve, y a través de un conversor descodificador pueden traer las imágenes donde impacta la luz, la vibración y el sonido. Esto para que usted entienda cuando dice Dios que su palabra Él no vuelve vacía. Va, la envía y trae todo. Y cuando Dios hace la inspección, se da cuenta que la tierra está desordenada y vacía. Pero cuando Moisés ve el Espíritu de Dios, está viendo la misma imagen de Dios, porque Dios es. No está viendo otra cosa. Yo no sé qué está pensando la gente, que es lo que está viendo Moisés, cuando dice que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la sala. Y usted dirá, ¿qué no puede ser? Lea Proverbios capítulo 4. Dice que él iba a decir, iba a reprender el viento y el mar. O lea ahí cuando el Señor salió del mar de Galilea, que venía caminando sobre las aguas. Sobre las aguas. No en las aguas, sino sobre las aguas. Que Pedro cuando le vio dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y él caminó también sobre las aguas. Miren, ¿de qué estaba constituido la imagen de Dios cuando fue a la casa de Abraham? Te pregunto, piense bien con el que me va a responder. De carne humana, faltaban más cerca de 2700 años para que el Señor naciera de María. ¿Ves? Y cuando el Señor nace de María, no estoy hablando con una persona distinta, estoy hablando que Él iba a venir. Eso vamos a hablar más adelante que este estudio. ¿De qué sustancia era su cuerpo? ¿Era de carne humana? No, era la sustancia misma de Dios. Eso es para que usted, cuando entremos, vamos a avancemos un poquito más. Usted entienda que cuando Cristo vino, que es el mismo Dios, era la misma imagen y la misma sustancia que vio Abraham. De paso, el mismo Señor Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. ¿Por qué? Porque él es el padre de la fe. Vio al mismo Señor Jesús en su imagen viviente y corporal, en la imagen misma de su sustancia, en la plenitud de su naturaleza, en cuanto a la semejanza del hombre. Abraham le vio previamente y le sirvió. Lea, el apóstol Pablo lo explica en Hebreo, léalo con tranquilidad. Lo explica en Corintios capítulo 15, también 1 Corintios. Lea hasta capítulo 3, cuando habla de la simiente prometida, que habla de Abraham. Dice, no hablando de muchas simientes, sino de una, la cual es Cristo. Seguimos aquí leyendo, para que busquemos estos textos y podamos avanzar. Cuando hablamos del sentido de la palabra apareció, en la palabra autonomai, traduce forma, mirar fijamente, con ojos bien abiertos, como algo asombroso, que no denota simplemente la observación voluntaria, que expresa mediante una visión mecánica, física y tangible. Escúchenlo bien. Y en una forma más explícita, significa una inspección, es decir, algo completamente, plenamente visible y analizado. Escuche bien. Es bueno que usted entienda esto, porque los mismos discípulos le preguntaron al Señor en Juan 14 y le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si hubiese usted al Padre una persona distinta, el Señor Jesús hubiera tenido que dar una respuesta distinta. Les hubiera dicho en una manera cordial, no se preocupen muchachos, que a su debido momento verán al Padre. El Padre me mandó y en cualquier momento lo van a conocer, y si se mueren antes que yo, le van a ver más rápido. ¿Me entiende? No le dijo eso. Fíjate lo que le refutó el Señor. Y yo se lo voy a refutar a ustedes también, que dice que lee la Biblia. El Señor le dijo, hace tanto tiempo que ando con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créenme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las obras que él hace si Dios no está con él. Se lo dijo Nicodemo. ¿Ves? Y el grupo que se reunió con Nicodemo, el capítulo 3 de Juan. ¿Ves? Si no, créeme por las mismas obras, que él que Padre es en mí y yo en él. ¿Sabes por qué? Porque Padre es un condicionamiento de la palabra esquema con topeino. Escuche bien, para que usted pueda entender, para que usted vea lo que es el griego bíblico, el griego koine, que es un condicionamiento. ¿Qué es condicionamiento? Condicionamiento, como le dije la semana pasada, es subordinarse y sujetarse a leyes, estatutos, preceptos y decretos que rigen todas las cosas en nuestro mundo.
en nuestra sociedad, con nuestras leyes. Le pongo un ejemplo. Usted puede saber manejar y manejar muy bien. Y puede andar en la calle porque tú eres experto manejando, pero lo paran, no tiene licencia o carta médica, le pegan una boleta. ¿Por qué? Porque usted cometió infracción. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de condicionamiento. Yo pongo un ejemplo siempre para que la gente pueda copiar usted, en un lenguaje muy sencillo. Si usted me invita a su casa, pastor, quiere invitarla a comer, a conversar, y de repente estoy conversando con usted y me paro y me voy para el cuarto de usted y me acuesto a dormir. Y quizás usted por tolerancia dirá, bueno, pero el policía del pastor está cansado, está agotado y se acuesta a dormir. Pero su mujer y sus hijos le van a decir, papá, este pastor es abusador. ¿Me entiendes? Es pasado. Fue y se acostó y de paso agarró el quesillo tuyo que estaba en la nevera y se lo comió. Cuando hablamos de condición, estamos hablando de que el Dios mismo se subordinó y se sujetó a las condiciones de la naturaleza humana, no a la ley del pecado. Esto quiere decir que cuando Dios visitó a Abraham, le visitó en la condición de hombre. De tal manera que Abraham trajo agua para lavar sus pies. Preparó una torta en el cribano, en el horno. Mandó a matar un becerro de las vacas para sustentarle y recuperaran fuerza. Ahí está escrito. ¿Entiendes? ¿Cómo vio Dios cómo vio Abraham a estos hombres y a estos ángeles y al Señor? En esa condición. Y usted dirá, no puede ser. Muchos hospedaron ángeles sin saber cómo tú hospedas un ángel si no transforma la naturaleza de su ser a la semejanza tuya. Y no lo puedes distinguir porque si te aparece Gabriel en el esplendor de su potencia, de su naturaleza y con la actividad sobrenatural que opera en él, ¿me entiende? La carrera que usted va a dar a Ceuta, allá a la costa de Wiria. Se aparecen en la condición tuya, de tu semejanza, porque de allí es que tú procedes. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, que te dice que es la Trinidad, mira, esto es un concepto muy fácil de rebatir. Entre la teología que usa de los 5 conceptos, los 3 principales que son coeternidad, coigualdad y consustanciación. Después viene hipostasis y unión hipostática y después le sigue la doctrina de la subordinación, donde te dicen que el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu está sujeto al Padre y al Hijo. Es una cuestión, un arroz con leche, porque también te dice, mira lo contrario en la Biblia, que te dice, puedes ir blasfemar contra el Padre y contra el Hijo, pero hay que blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos los 3 es mayor? ¿Has entendido lo que te estoy diciendo? Una contradicción que yo mismo no la sabe explicar. Y no me venga a decir usted que la sabe explicar, porque yo estoy en los institutos bíblicos y he debatido con los profesores y han buscado libros y libros y no han podido discutir conmigo. ¿Por qué? Porque no consiguen cómo responder con lógica y con sentido, no con fantasía. Y para demostrarlo, tú tienes que hablar con la palabra, con lo que está escrito. Y lo que está escrito te dice que Dios es espíritu. Y está escrito que el Señor Jesús es el espíritu. ¿Ves? Te está diciendo lo que es por naturaleza. Y te está diciendo quién es Dios por naturaleza. ¿Ves? Tú verás qué dice. ¿Ves? Entonces cuando hablamos de Ra y de Octanomai, estamos hablando de algo visible, tangible, físico en el mundo corporal, que aparte de ver, es analizado, observado objetivamente, discernido y entendido a la perfección por el que lo vio. Cuando Abraham vio a Dios, no entró en confusión. Verle con los pies sucios, verle comiendo, meterlo bajo una sombra, no tuvo problemas, se postró y le adoró. Y por eso se le confirió a Abraham el título más grande de los hombres, el Padre de la Fe. Usted quiere mirar el Apocalipsis, los 24 tronos que van a estar alrededor del trono de Dios. El primero, de su lado derecho, Abraham. Y el cierre del otro lado, Pedro. Usted dirá, ¿usted está loco? No, yo no estoy loco. ¿Sabes por qué? Porque a ellos eligió el Señor. ¿Ven? A estos hombres, los apóstoles. Y en el orden apostólico, el primero es Pedro. Yo les prediqué de Pablo. Pablo es el último. A Matías, no lo llamó el Señor. En un espacio temporal, hasta que apareciera el hombre que Dios llamó. Durante 40 días y 40 noches, el Señor lo llamó a Matías. Pero a Pablo se le apareció. Y tenía testigos porque le dijo a Ananías, ves, porque instrumento escogido me es este hombre para llevar mi nombre delante de reyes y naciones.
Así que no se caiga puertecito chino. Ya cuidado hablar mal de Pedrito, porque después pasa una factura cara. Sí. Sí, pues es que Pedro se equivocó. Mira, en una discusión con unos pastores de la cuadrangular, hace ya como 40 años. Me dice uno, es que Pedro se equivocó. Le dije yo era un muchacho de 20 y tantos años. Le dije, no, se equivocó Pedro. Pedro no se equivocó fue el Padre que envió al Espíritu Santo, escuche bien, y a Jesús que engañó a Pedro. ¿Por qué usted dice eso? Porque si Pedro se equivocó, dice la Biblia en Hechos, que Pedro, lleno del Espíritu, se puso en pie en medio de los 11. Entonces el Espíritu que recibió lo engañó. Y de paso, el Espíritu que recibió, que fue enviado, también el que lo envió lo engañó. Porque envió el Espíritu que no era y engañó a Pedro. ¿Sí me está entendiendo? El hombre casi que se traganta aquí porque estábamos desayunando juntos. No pudo responder. Entonces te dice, no, porque no es así, es como Jesús dijo. Pero aquí no está escrito así como Jesús dijo. Está escrito que fue bautismo en el nombre de Jesús. No como Jesús dijo. Y ya históricamente está comprobado. Si se mete usted en el Concilio de Constantinopla primero, de que fue una falsificación, el bautismo en el nombre del Espíritu Santo, es una orden del Imperio Romano ordenada por el emperador Teodosio. Léalo. Léalo y no se engañe usted. Ok, vamos a seguir aquí adelante. Ahora vamos a ver de la palabra mostró, y de la palabra mostraré. Vamos a abrir la Biblia en Números. Me voy a retroceder, disculpen. Quiero aclarar un poquitico más esto. Y me voy a ir a Deuteronomio 31:15. Habla su Biblia ahí. Recuerde, queremos llegar a mostrar que Cristo, como dice aquí, Cristo, la identidad visible de Dios. Vamos a empezar por la identidad de Dios de un principio, a ver si fue que cambió. Porque la Biblia te dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación. Y de paso que Dios es inmutable. ¿Ves? Muchos traducen inmutabilidad como silencio. Inmutabilidad en la traducción no estaba apta para que ellos la comprendieran cuando escribieron esto. Igual que la palabra fuego, de Inea, de Antraquia, de la palabra fuego, fisión, combustión. No estaban aptos para entender lo que era una fisión y una fusión atómica hace 2000 años. Hoy sí. Apocalipsis no es un libro dispensacional de estas diabólicas tesis de las 7 iglesias, de las 7 dispensaciones que escribieron. Apocalipsis es la carta final de los últimos 7 años. ¿Entiendes? Y la iglesia está en esa condición. Llena de la doctrina de los nicolaístas, de la doctrina de Balaam, de la doctrina de Coré y de la doctrina de Getsemaní. Pero ahí está el consejo de Dios. Ahí está lo que Dios le agrada de ti, si lo estás haciendo. Y está lo que Dios tiene en contra de ti. Está lo que Dios quiere que tú hagas para que hagas los cambios. Y está lo que está funcionando en tu organización o congregación o iglesia. O Jezabel, o los nicolaístas, o Balaam y Coré. A veces están todos. Y no es muy invisible que se diga. Vamos a leer aquí un momentico y nos vamos a ir directamente a Deuteronomio 31:15. Abra su Biblia por allí. ¿Ya lo tiene? Dice, y se apareció Yahshua en el tabernáculo, en columna de nube, la cual se puso sobre la puerta del tabernáculo. Entonces, Yahshua, Jesús, dijo a Moisés. Está escuchando de que Dios apareció y Dios se mostró, pero estamos hablando con la palabra aparecer. Vamos a retroceder a Éxodo 19. Éxodo 19. Mire, la gente cae en una cuestión extraña, Lídice. Entonces la gente te quiere decir que la columna de fuego era una persona y la columna de nube era otra persona. Era el mismo Dios, como columna de fuego y como columna de nube. Usted ve cuando llegaron, el faraón llegó cerca de ellos. De un lado era Dios, columna de fuego. Del otro lado era columna de nube. El Señor Jesús, en la condición del hombre, se subordinó y se sometió a la condición de un hombre por las condiciones y reglas y leyes de los hombres. Pero del otro lado era Dios sobre todas las cosas. Como lo dice Filipenses, dice que tomó forma de siervo. Fíjate esto, y ahora habla de otra forma, no tomando ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse.
Entonces te pregunto, ¿cuál es la forma real? Es esa la misma, porque Dios no tiene otra imagen. Es la única imagen que tiene. Y te dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Estás entendiendo? Y te está diciendo de qué sustancia es. Les he dicho, hoy una mujer puede parir un hijo que no es de ella, que no posee una partícula genética. Se lo he dicho muchas veces. Se llama parto subrogado. Y ya para el 2030, según los cálculos científicos, si es que le hay chance, el que se quiera quedar está invitado a que lo vea. ¿Ves? Yo no lo quiero ver. El arrebatamiento es antes. Escuche bien. Tienen ya planificado y están ya buscando todos los requerimientos para hacer los primeros partos sin necesidad de que un óvulo activo fecundado esté en el vientre de una mujer, sino en un sistema androide que va a producir todos los condicionamientos de una semejanza a la de una mujer, con todos los nutrientes. No puede ser. Tenemos nanorobots que pueden operar en el cuerpo humano, microscópicos, indetectables a la vista, sino a través de sistemas de alta resolución, células y tejidos, modificaciones del sistema genético. Por ahí va. ¿Tú estás pensando que tú no existes? Por Dios, mi hermanito, póngase al día. Trate de estudiar un poquito y tener información. No se engañe usted. Vamos a leer aquí Éxodo 19. Mire, discúlpame algo. Yo sé que hay gente que se molesta porque me ha escrito, porque yo amo a la gente que necesita estudiar. Perdóneme, se lo voy a repetir todas las veces que pueda. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, estudiad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. No dice de nosotros, las tres personas, dice de mí. ¿Me está entendiendo? Está en singular. ¿Usted que se mete un cuento de nosotros? Yo no sé quién vio eso. Moisés no vio tres. Nadie vio tres. Ni Adán era trillizo. Mira lo que te dice aquí. Vamos a leer aquí un momentico aquí en Éxodo. Búsquelo ahí. Éxodo capítulo 19. ¿Lo tiene por allí? Dice lo siguiente. Ajá. Verso 7. Entonces regresó Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Yeshua había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que el Señor te ha dicho. Y Moisés volvió a subir Moisés al monte, a Yeshua las palabras del pueblo, y Yeshua le dijo, escuche bien esto, yo vendré a ti en una nube espesa. No dijo que iba a enviar a nadie. ¿Me está entendiendo? Dios nunca dijo que iba a enviar a nadie. Lea a los profetas. Isaías dijo, que escribió de él bajo revelación. Dios dijo, yo mismo iré y yo mismo lo salvaré. ¿Ves? Dijo, yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Pregúntale a Zacarías Malaquías, cuando dice, mirarán a mí a quien traspasaron, horadarán mis manos y mis pies, pesarán para mí 30 piezas de plata. Todavía estaba lejos la aparición del Señor Jesucristo en la condición de hombre, que era la misma condición con que apareció a los antiguos, no era otra. Como les he dicho otra vez, si Dios aparece, si Dios se muestra en el esplendor de su potencia y de su naturaleza. Les pongo un ejemplo. Si Dios creó el sol, que tenemos aquí, que es un diminuto al que está al lado en la galaxia Centauro, que la tenemos de vecino, que es 100 veces más grande. Y si avanzamos un poquitico, unos 200 años luz, esta otra constelación que tiene un astro solar como el nuestro, que es 1000 veces más grande que el nuestro. Y si avanzamos aproximadamente 2,5 millones de años luz de distancia, como lo hacen estos satélites en el tiempo, tenemos astros solares que son, nuestro sol es un grano de arena al lado de ella. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de que hace unos 20 años, o 18, o 16 años, como el 2008, me enviaron directamente una transmisión satelital o un enfoque de todos los astros solares más cercanos del universo, de nuestro planeta. Y comparado con el Sol, nuestro Sol era una partícula. ¿Le parece extraño?
Génesis, el cuarto día. Dice que Dios creó las luminares del mesoaurora, del espacio. Seguimos aquí. Yo lo que te dice aquí Moisés y el Señor. Está diciendo el Señor mismo: yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mis palabras. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y así te creerán para siempre. Moisés refirió las palabras al pueblo que el Señor Jesús le dijo: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yeshua descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Te pregunto, ¿lo iban a ver o no lo iban a ver? ¿Cuántas personas vieron? No me vengan a hacer así, no, es uno, con 3 dedos. ¿Ves? Es que los 3 son uno. Hermano, no se caiga mentira. ¿Ves? No cambie lo que está escrito. No lo cambies, porque el problema es esto. El problema de esto, lo que está en juego esto, es la vida eterna. Tú la tienes, porque en la semejanza de Dios tienes vida eterna. El problema es dónde la vas a pasar. ¿Ves? Si la vas a pasar ahí y después de viaje turístico para siempre al lago de fuego. ¿Ves? O la vas a pasar con el Señor en la primera parte del milenio aquí en la tierra y después con acceso a las diferentes dimensiones del espacio y el tiempo y los reinos que Dios creó. No me voy a meter por ahí por el tema de los 12 reyes. Es un tema muy interesante. Los números siempre son los mismos. Cuando leemos ahí nos damos cuenta de que Dios es uno. Mira, usted se imagina a Moisés escribiendo Dios con su dedo las tablas allá en Éxodo 20, con el dedo de Dios, y diciendo: oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es, y Moisés viendo 3. Yo siendo Moisés me bajo de ahí de la montaña, por coero, por cuentacuentos de Dios, que eran 3 y yo vi 3 y era uno. Dios está diciendo lo que Él es por naturaleza, por una terquedad. Dios te dice que Él es uno y ustedes dicen que son 3. ¿Dónde dijo Dios? ¿En qué parte dijo Dios? Somos 3 personas o que son 3 personas. ¿Quién vio eso? Ezequiel vio la visión celestial y vio a Dios con los 4 seres vivientes alrededor llenos de ojos. Mira, nadie podía ver más que esos tipos, que dice la Biblia que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Ezequiel capítulo 1, léalo. Y ellos no vieron nada y llenos de ojos. Mira, si yo con 2 ojos hasta tuerto veo que es uno. Estos tipos están llenos de ojos por arriba y por abajo y por dentro. Discúlpeme el chiste aquí, pero es que es la verdad. Y dice que vieron debajo de sus cabezas había un trono. Y en el trono había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién era? Dios. De paso, Juan, viendo la misma visión, cuando sube en Apocalipsis, capítulo 5, léalo, te dice Juan: vi un trono establecido en el cielo. Y recuerda que cuando Juan le habla al Señor, le dice: escribe las cosas que ves, las que son y las que han de ser. Está hablando de 3 partes del tiempo: en el pasado, en el presente y en el futuro. Espero que me entiendan. Porque cuando hablamos de tiempo, tenemos que hablar de las diferentes formas de la palabra tiempo en la Biblia, que normalmente en el mundo trinitario utilizan 2. ¿Ves? Que algún loquito se le metió de jugar con esto y creer que es así, que el tiempo crono y el tiempo kairos. Ajá, pero ¿cómo queda el tiempo hora? ¿Cómo queda el tiempo jami? ¿Cómo quedan las demás formas del tiempo? Porque jamás es tiempo eterno. Y jamás incluye espacio y tiempo simultáneamente. Y cuando usted está hablando, Juan ahí, está hablando de las 3 partes del tiempo. Y ninguna es crono ni es kairos. Todas son jamás. Las cosas que fueron, las que son y las que serán. ¿Y cambió Dios? No. ¿Cambió el trono? No. ¿Había más gente en el trono? No. Sin embargo, salieron soñadores y escribieron libros, que los recuerdo muy bien desde muchachos, hermanos y pastores. Es que yo tuve una visión y el Señor me mostró un trono con que estaban las 3 personas allí. ¿Verdad? ¿Y tu sueño concuerda con esto? Porque estos hombres fueron inspirados por Dios y anduvieron con el Señor y vieron a Dios. Porque dice la Escritura, y el mismo Señor le dijo: escrito está, seréis enseñados por Dios. ¿Ves? Y Dios mismo vendrá. Y vino.
¿Me entiende? Preste atención. No te cuesta nada volver a leer, volver a repasar. Vale la pena. Está en juego tu salvación, la de tu familia, la de tu casa y de los que te están oyendo. Si tu Dios es el Dios de Israel, es el Dios verdadero, que es el Dios uno y único, y la sustancia misma de su ser. Vamos a seguir insertando. Yo me muevo para adelante y para atrás para que usted pueda comprender. ¿Qué dijo aquí el Señor? Que todo el pueblo le iba a ver. ¿Eso ha cambiado? Eso no ha cambiado. Porque el pueblo aún necesita ver a Dios en Cristo, que es la imagen misma de él. Y cuando la gente no puede ver a Dios en Cristo, sino que ve a un ser que es coigual, una palabra de origen no bíblico, ni coigualdad, ni consustanciación, ¿ves? No bíblico. El lenguaje bíblico es otro, que es la condición de siervo que predica y escribe el profeta Isaías desde el mismo momento que Dios se anuncia a venir y comienza a dar una señal diciendo, una señal os daré. ¿Cuál es la señal? Los que están aquí, ¿cuál es la señal? Que la Virgen concebiría. Que la Virgen concebiría. Y cuando se refiere a virgen, se refiere a una mujer alma, que es la traducción, que no conoce varón. Y José sabía esto perfectamente, con quien se había casado. Y de paso, que la palabra alma señala a una mujer joven, no mayor, de 20 años. José quizá era un hombre de un poco más de 30 o 40 años, pero un hombre de Dios, con un linaje escogido, del linaje real, nieto de Elí, padre de su madre, y, disculpe, nieto de Jacob, de su padre de su madre, y hijo de Jacob, su padre que le engendró. Ahí está Mateo y Lucas. Uno viene por la línea davídica de Salomón y el otro viene por la línea davídica de Natán, hijos de David, para transferir y cumplir la ley puro, de que el cordero tenía que ser puro, limpio, sin mancha y sin defecto, transferir puro el linaje real. Y cuando se refiere a María, que dice que Elizabeth era aronita, antes de entrar a la predicación, hablaba eso con los hermanos, les decía que ¿por qué Lucas no cita al linaje sacerdotal de la descendencia, ni a Nadab, ni a Abiú, ni cita a Itamar, ni a Eleazar, sino que dice que Elizabeth era aronita, directamente a la cabeza del principado, hablando de que pertenecía al orden de los primogénitos? ¿Sabe qué quiere decir eso? Para que usted lo entienda, de que Aarón tenía una hija. Porque el esposo de Elizabeth, que era Zacarías, era del orden de Abía. Y Abía era el octavo clan de los sacerdotes, de los sacerdocios del orden de Itamar, que eran 8 clanes y 16 que eran de Eleazar. Investigue un poquito. Va directamente a la cabeza para transferir puro el linaje de la promesa. Ahora seguimos aquí. Vámonos a avanzar un poquitico. Vamos ahora con la palabra mostró en Números 14:10. Números 14:10. Estamos hablando, moviéndonos de atrás hacia adelante para que usted pueda observar con detenimiento. Y para saber y entender quién es Jesús, usted tiene que ver qué fue lo que vieron estos hombres. ¿A quién vio Adán? Te pregunto. ¿Adán conocía la imagen de Dios? Perfectamente. Muy bien. El doble, perfecto. Hay lo que le quiero poner como ejemplo con estas dos palabras que es semejante, igual. En las traducciones, para que usted la pueda observar, vamos a ver un poquitico para avanzar ahí. Cuando hablamos de la palabra semejante, en sus diferentes sentidos, y en el caso de los verbos o de nombre o de adjetivo, de sustantivo o de adverbio, en la palabra básica que se utiliza de la palabra que traduce, viene de la palabra damak. Dice ser semejante, parecido, parecer, ser o actuar, porque no solamente está hablando de semejanza del aspecto físico. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
está hablando de lo que es la imagen, la parte de la forma, la imagen visible, lo corpóreo. Pero cuando habla de la semejanza, no está hablando de lo corpóreo, está hablando de lo que no se ve, de lo interno. ¿Me está entendiendo? Por eso se utilizan estos dos verbos y estas dos formas de acción. Entonces dice parecer, ser o actuar. Comparar. El verbo se encuentra en hebreo bíblico 28 veces. Tiene cognados en arameo bíblico, acádico, arábigo. Damá quiere decir ser semejante. Salmo 102, verso 6. Y la palabra damuk traduce figura, forma, molde, patrón, diseño, réplica. ¿Explico algo? Cuando hablamos, le voy a poner un ejemplo sencillo que traje a la mente cuando estaba escribiendo sobre estas cosas. Usted dice, me compro un carro. Los carros, todos son semejantes. Sea de cualquier marca, de cualquier forma, de cualquier número de motor, de cualquier año, carro es carro, por lo cual hay una semejanza. ¿Sí me está entendiendo? Ahora comparemos dos carros que sean del mismo modelo, de la misma marca, del mismo año. ¿Qué son? Son iguales. Pero el problema es con la otra palabra, porque es muy diferente. Semejante o igual o el mismo. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? No se puede comparar semejante con igual o el mismo. Y cuando Pablo habla de Cristo en las cartas, dice la imagen misma, escucha bien, la imagen misma de su naturaleza, que es la palabra sustancia. Si no sabe traducir, no ha podido, escuche bien, busca un manual y traduzca la palabra sustancia, va a conseguir la palabra naturaleza. Escuche bien, cuando quieren saber si alguien es genéticamente hijo familiar o si sus órganos sirven y son compatibles para donarlos o cualquier cosa que tengan que hacer con los órganos de una persona, buscan que genéticamente tengan una similitud de la palabra semejante para que el otro organismo lo pueda recibir y el tratamiento sea menos incómodo y peligroso y que sea de mayor beneficio para la persona que le van a injertar un órgano de otra persona. Ahora, cuando se busca una mezcla genética para hacer un delineamiento y saber si alguien es genéticamente el hijo por X o por problemas de engaño y cualquier cosa más, que toman una partícula, saliva, un pelo, lo que sea, y te dicen de en cuántos por ciento son semejantes. ¿Me está entendiendo? Entonces, no puede usted pensar y pasar por alto la ignorancia y confundir la palabra igual, semejante o lo mismo. ¿Me está entendiendo? Y esta palabra lo mismo que se utiliza varias veces en la Biblia con un sentido de acción y comparación, mas no se utiliza con el Señor. Porque nadie jamás es lo mismo que Él, ni no hay ninguna persona que sea lo mismo que Él. Son distintas. Y usted dirá, es que sí lo hay. Oye, pero esto es tremendo, ¿no? Porque Dios dice, no conozco otro Dios. Y de paso Dios mismo te dice, no fue formado Dios antes de mí, ni después de mí. Y mira la expresión que hablamos de la evolución de Dios. Dice, no fue formado de forma de adquirir conocimiento y poder transformar la naturaleza de su ser y llevarla a una plenitud a través de la ciencia y el conocimiento que le corresponden y pertenecen a Él y que están en Él. Y usted dirá, oye, pero Dios así, no lo estamos haciendo nosotros. No estamos viendo gente con una pata puesta biónica y un brazo y un ojo. No lo estamos viendo. Ya está metiendo a la gente en el hígado de un cerdo. Y están buscando cómo le transfieren un páncreas, cómo modifican el páncreas o cómo crean un órgano semejante al páncreas que haga las mismas funciones y que el hombre pueda vivir. Lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso estaba impreso en nuestra naturaleza. Simplemente que en vez de evolucionar como Dios, cuando pecamos, involucionamos. ¿Me está entendiendo? Involucionamos, nos quedamos en la brutalidad. ¿Tú no sabes cuánto tiempo tuvo el planeta en la oscuridad? Sin luz eléctrica. Hasta el siglo pasado. Hasta el siglo XIX. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes cuántos años habían pasado? 6.200 y tantos años. Estamos en el 6.407 después de cada pecado. ¿Sabes por qué? Porque involucionamos. Ahora en Cristo vamos a una transformación, a una evolución. De tal manera, que escúchalo bien porque lo entiendan,
que en el milenio no habrá sol ni luna, porque el mismo Cordero va a alumbrar. Saca tú la cuenta. Oye, no puede ser. Mira, no vayas muy lejos. En 1930, Nicolás Tesla podía alumbrar el mundo, pero no lo dejaron. Sin necesidad de un cable. Aprende a pensar. ¿Qué hora es? Las 2. Bueno, hoy llegamos hasta aquí. La semana que viene continuamos. Así que le falta esto, es largo. Escuche bien. Queremos demostrarle que Jesucristo es la identidad visible de Dios. ¿Me está entendiendo? Sáquete este cuadrito de la sana doctrina que le predican a la gente, que es completamente falsa. Eso lo inventó Roma. Muy bien. Torciendo un texto bíblico que la sana doctrina es Padre y Espíritu Santo. La verdadera doctrina es que Dios es uno y que el Dios es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al mismo tiempo es el mismo ángel del pacto. ¿Me está entendiendo? Al mismo tiempo es el siervo sufriente. Al mismo tiempo él se anunció. De todos modos, la semana que viene vamos a hablar mucho de esos textos de Isaías, ¿ves? Donde les recomiendo ahorita como tarea. Lea Isaías 40 en adelante, 43. Léalo bien. Isaías 52 y 54 y 53 también. Isaías 64. Léalo porque el domingo que viene usted va a necesitar esos textos que habla del siervo sufriente. Dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy, y fuera de mí no hay quien sabe. Dios le bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús. A los amigos y hermanos de TikTok, Dios le bendiga. Cualquier cosa que usted quiera entender o saber y tenga sus dudas, puede escribir acá a través del hermano Juan Martínez, por TikTok o por Telegram o por WhatsApp, y con mucho gusto le estaremos atendiendo, y si necesita algún material, también se lo estaremos enviando. Gratis. Aquí de gracia recibiste, de gracia damos. Dios le bendiga y les guarde a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si no se vaya la luz otra vez. Mire.